88.7, Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñukanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. La lucha del pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha. Yo te veo que va matando indio hijo de puta y te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado. cada día Cristina y se conmemora el día más doloroso. El gobernador, en vez de mandar esto, estamos pidiendo, está mandando esto. Ayinpunzay, Turaykunas, Warmikunas, buenos días hermanos, hermanas, comenzamos una edición más de Ñukanchik Cancunapac, acá por Radio Chasqui 88.7, de nosotros
para ustedes. Buenos días, ¿cómo anda Alejandro? Muy buenos días a todos, Alin Punchay, Alin Zuka, Alin Tuta, en el horario que nos estés escuchando. Bueno, y compartiendo una nueva semana, un nuevo día de este informativo diario. Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes. Ahí estamos también. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Bueno, 9 minutos de las 10 de la mañana, arrancamos Ñucanchis Cancunapa, edición martes 9 de noviembre, y arrancamos la segunda semana de noviembre. Y bueno, vamos a presentar al equipo que hace posible que hoy nuevamente ustedes estén escuchando Ñucanchis Cancunapa. En la parte técnica, Gustavo Ballesteros, conducción, Fernando González y Alejandro Mendoza. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, escuchamos algo de música y volvemos nuevamente al aire.
volvemos nuevamente al aire, 15 minutos de las 10 de la mañana y arrancamos esta ronda de noticias. Vamos a arrancar con noticias locales y justamente vamos a hablar sobre la educación, ¿no, Fer? Así es. Nuevamente, digamos que estamos, creo que es el segundo año donde ya se incorpora esta nueva, digamos, modalidad en la cual se hace un sorteo para que los determinados alumnos que ingresen a primer año puedan hacerlo en un determinado establecimiento, ¿no? Y digamos que estos sorteos cuestan por un lado acostumbrarse a... Uy, parece que hay problemas ahí con el micrófono. A los padres, pero termina siendo algo un poco engorroso, ¿no? Para muchos de ellos y ahora digamos que está en esta etapa de que se confirma en la banca luego de un primer sorteo, pero van a haber 3 a lo largo de este año como para saber si es que va a ocupar o no esta banca, digamos, el alumno o la alumna en ese determinado establecimiento, ¿no? Así es, y justamente hablábamos de las instancias luego posteriores al sorteo que se realizó el día 4 de noviembre, se transmitió por un canal de YouTube. Aproximadamente, o si mal no calculo, estuvo 30 minutos el sorteo. Muchos no entendieron la modalidad, pero bueno, la modalidad fue clara. Lo que sí es, como decías, este malestar de la forma del sorteo que se realizó causó un malestar y que se ha replicado, por lo menos ese malestar, en muchas de las redes sociales, ¿no? Sí. Recordemos que a partir de este lunes está la instancia donde los padres, los tutores, deben confirmar las mesas en los diferentes establecimientos donde sus hijos fueron sorteados. Ahora, he acá el key de la situación. En redes sociales hay un malestar, primero por el sorteo, porque no se entendió. Segundo, porque obviamente hay muchos chicos que quedaron afuera, sobre todo aquellos que querían algunos colegios en particular, ingresar a colegios en particular. Sí. Después se está viendo la nueva moda, no nueva, ¿no? Sino que es lo que se vio el año pasado, que muchos papás están intercambiando bancas en diferentes colegios o lo ponen no sé si en oferta se diría, pero por lo menos lo ponen en conocimiento para que algunos papás, que por ejemplo yo te cambio a vos un banco en tal colegio, vos por tal colegio. No sé si esto traerá problemas, no sé si esto se puede hacer, si es legal, no sé. Pero bueno, ese es el gran malestar que están atravesando los papás, ¿no? Y después, obviamente, con la consigna primero de que los chicos, supuestamente este sistema los afectaba en la menor medida, ya que se ahorraban la cuestión del estudiar, ¿sí? Para un examen de ingreso. Dice que eso los estresaba de mayor manera. Claro. Y yo creo que no. Nosotros venimos de la vieja escuela y creo que el estudiar o prepararse para esa instancia es como una etapa superadora también para cada uno. Pero bueno, estos funcionarios actuales lo han analizado de esa manera. Sí. Y bueno, pasa lo que está pasando, ¿no, Fer? Totalmente. Bueno, también digamos que en aquella modalidad anterior estaba el hecho de que quizás no tenías que rendir examen en todos los establecimientos, sino que habían algunos en particular en donde quizás un niño, un adolescente quería entrar o quizás su familia también quería que ingrese, en donde tenías que hacer esta preparación, pero después habían otros en donde no sucedía esto. Y también sucede que más allá del sorteo hay algunos en donde igual te toman el examen de ingreso, ¿no? Sí. Y también está el hecho de que yo me pongo a pensar que o poniéndome en el lugar de los padres, antes que estar haciendo, digamos, publicaciones por redes sociales y buscando cambiar el banco, estaría mejor que tengan desde entrada la libertad de decidir a dónde van a ir sus hijos a estudiar, ¿no?
Y que justamente sea la responsabilidad de la familia, o no sé si es mérito la palabra, ¿no? Pero por lo menos la instancia donde el niño diga, bueno, yo quiero entrar a tal colegio y obviamente para entrar al colegio tengo que prepararme. Claro. Obviamente si vos llegás a un momento en que no entraste, fracasás, no rendiste mal, bueno, son cuestiones que uno también lo analiza hacia adentro, hacia la familia. Claro. Pero bueno, está pasando esto. Ahora, sabemos que van a haber 3 sorteos, ¿sí? Ha pasado la primera instancia. Después hay un cronograma donde van a publicar las escuelas que tienen banco y que van a entrar en el segundo listado. El otro malestar es que se han escuchado, ¿sí? ¿Cómo se llama? Montos de cooperadora exorbitantes. Sí. Muy altos, muy altos. Hoy vino un compañero de trabajo, me dijo que algunas escuelas estaban pidiendo 10.000 pesos una cooperadora, y eso también es un requisito, porque si uno no tiene los papeles y no tiene el dinero de cooperadora, pierde la banca. Sí. Ahora, yo digo, analizando esto, creo que estamos en una instancia donde primero hay una sobredemanda de matriculados, que eso es claro, ya no viene desde hace 2 años o desde este gobierno, si uno quiere involucrarse políticamente, sino esto ya viene de hace bastante tiempo. Y no hay escuelas secundarias. Totalmente. La verdad que son situaciones apremiantes, el hecho también de a veces encontrar momentos extorsivos dentro de lo que es la inscripción de un alumno a un establecimiento, y más tomando en cuenta que pasamos por una situación económica bastante compleja, y digamos que obligar a una familia o a un padre a que pague esos 10.000 pesos para poder inscribir al alumno es algo muy complejo, ¿no? Tomamos en cuenta que la cooperativa, la cooperadora, mejor dicho, en realidad viene de la palabra cooperar, y en líneas generales, en teoría, implicaría un apoyo financiero, por así decirlo, de la familia, que no sea obligatorio, sino que en determinado momento incluso hasta cada uno podría ver qué cantidad dejar al establecimiento de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su situación actual. Pero sucede esto, que más de un establecimiento, si no pagas todo, no te inscriben. Y también digamos que a veces está esa sospecha, ¿no?, de decir a dónde van los fondos, porque 10.000 pesos por cada alumno, cuántos alumnos entran a principios de año y qué es lo que se hace con esa plata también, ¿no? Exactamente. Y es como vos decías, ¿no?, el tema del significado que tiene la cooperadora en sí. Por ahí está relacionado, como decía, a cooperar. Y yo tengo entendido de que la cooperadora no es obligatorio. Ahora lo han puesto como un requisito. Y está bueno, digamos, o sea, como vos decís, después tener una rendición de ese dinero, a dónde se gasta, digamos. Porque ya conocemos también nosotros que hemos atravesado el ciclo terciario, por ahí las facultades, que por ahí ese dinero no va direccionado a lo que justamente tendría que ir. Así que bueno, ¿cómo sigue ahora el proceso para ingresar a primer año? Bueno, a partir del 8 al 17 de noviembre es la confirmación de los bancos, ¿sí? La segunda preinscripción se hace desde el 23 al 25 de noviembre, el segundo sorteo es el 2 de diciembre, la publicación de los resultados será el 5 de diciembre, y la tercera preinscripción será del 14 al 16 de diciembre, y el último y tercer sorteo será el 19 de diciembre para el ingreso a primer año. Así que bueno, ahí teníamos esta pequeña cosa que la verdad que viene preocupando, ¿no? Vamos a pasar a otra noticia, Fer. Como no, vamos a seguir entonces en el ámbito local, y en este caso encontramos que hay una empresa de recolección de residuos que desde hace años que ha tomado una concesión en Capital y en los barrios quizás más residenciales, porque trabaja a la par
con, digamos, los recolectores de residuos municipales, ¿no? Sí. Y digamos que en estos últimos tiempos hay una cierta disconformidad o hay un malestar y a la vez una sospecha acerca de justamente esta concesión que dice que tiene irregularidades. El 10% de lo recaudado es para el municipio, dice, entre otras cosas, ¿no? A poco de vencerse el contrato de la empresa de Rubén Rivarola, mirá, una palabra bastante importante dentro de la política jujeña, ¿no? El concejal del FIT, Gastón Remy, pidió una audiencia pública y digamos que tiene que ver con que el municipio le pide aplicar una tasa de equilibrio que garantiza a la empresa hacerse de mayores ganancias de las que ya tenía, que debe ser bastante, ¿no? A ver, el próximo 11 de diciembre, que es ya dentro de 3 semanas, ¿no? El contrato de concesión firmado entre el municipio de San Salvador de Jujuy y la empresa Linsa llegará a su fin. En ese marco, el concejal Gastón Remy pidió una audiencia pública para investigar el convenio. Si bien la solicitud del edil parte de las desigualdades en materia de tarifas, salarios y condiciones laborales que existen, según el barrio donde se aplica el servicio, apuntando que ello perjudica directamente a trabajadores como vecinos, el principal cuestionamiento refiere sobre la tasa de equilibrio que permite que el municipio, digamos, y que el municipio hace que la empresa tenga y que, bueno, esto es una empresa del diputado Rubén Rivarola y que garantiza que se haga mayores ganancias, dicen. Yo pregunto, ¿no? Ahí haciendo un paréntesis a la noticia que me parece importante, ¿no? Lo que destaca Gastón Remy, porque la verdad, en un momento llegamos a preocuparnos de cómo era el movimiento del INSA, después es como que nos relajamos. Surgió este tema del GIRSU también, que me parece que también viene la mano por ahí, digamos, porque está cuestionado también. Sí, está cuestionado. Sí. Pero esta empresa, la verdad que yo que tengo recuerdo, la concesión no la perdió nunca, nadie se presentó, claro, o por lo menos no se conocieron noticias sobre lo que es esta concesión. Sí. Pero, por ejemplo, yo no sé cuánto se está pagando ahora del alumbrado de limpieza municipal y cuánto están pagando acá en la parte privada, digamos. Claro. Pero sí hemos visto muchas anomalías, sobre todo en el trabajo, sobre todo en los obreros, ¿no? Claro. No cuentan con la indumentaria adecuada, la indumentaria, el equipamiento adecuado, digamos. Hemos visto a muchos trabajadores con zapatillas, también el carro ese donde llevan en muy precarias condiciones, algunas veces no tienen ni bolsas de residuos, digamos. La verdad que para el precio, yo calculo que no deben estar pagando 2 pesos, ¿no? Sí. Pero para el precio que se debe estar pagando, me parece que es... Y después los camiones, ¿no? Los camiones también, ya si tiene más de 10 años esta empresa, no hemos visto camiones nuevos por ahí. Claro. Así que bueno, ahí en este sentido el pedido detalla el cuadro tarifario para los barrios de mayor poder adquisitivo, catalogados como el Radio A, dice, ¿no? Sí. Entre los cuales se encuentran Ciudad de Nieva, Los Perales, Bajo la Viña, Alto la Viña y Alto Padilla. Así es, en cada barrio, digamos que depende de dónde vivas, tenés que pagar un precio diferente. Sí. Así que según también esto lo que dice, ¿no? El concejal del FIT, ¿cuál es la diferencia para que sea más costoso recolectar residuos en la vivienda de un barrio que en otro? Claro, capaz que sea por el hecho de... Ahora, bueno... No, justamente lo que hacía referencia usted, ¿no? Por ahí... por ejemplo, hay barrios considerados barrios residenciales, ¿sí? Que en teoría tienen una mejor urbanización, cuestiones esas, donde por ahí el tema del transporte, de recolección de residuos tendría menos problemas, pero son los barrios donde mayor plata se paga, digamos, acá lo dice, ¿no? Es Sí, y a veces también sucede que hay determinados barrios en donde quizás vos estás justo
justo, digamos, quizás saliéndote de ese barrio y terminas comiéndote la tarifa más alta, Sí. por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y también quizás sin tener una vivienda que sea lujosa, y más allá de eso, bueno, el hecho de tener digamos, cobrar un sueldo que amerite el hecho de poder pagar este tipo de montos. Así que hay muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta, y sobre todo esto de que por un lado está la desigualdad hacia los vecinos, y por el otro, digamos, que esto también implica una mayor ganancia a la empresa que después se ve beneficiada, pero ¿cómo lo compensa a la sociedad? Y eso es una realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando, hay uno de los barrios que siempre traía estas discrepancias, digamos, Sargento Cabral es un barrio que tiene una tarifa de recolección de un barrio residencial. Pero por ahí muchos profesionales, ¿no?, en el barrio, pero uno entra al barrio, camina al barrio, y el barrio hay diferentes realidades, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay que hacer un análisis, hay que volver a rever el tema de este cuadro tarifario que deben tener tanto las empresas privadas como la empresa municipal, ¿no? Claro, así es, y de alguna forma también unificar los criterios. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué habiendo, digamos, una recolección municipal tiene que haber a la vez una empresa privada haciendo lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, estos son los negocios que tienen algunos en particular, ¿no?, los allegados al poder. Así que bueno, ahí ojalá que esto se resuelva. Vamos a seguir esta noticia. Vamos a pasar a otra noticia justamente del plano local. Estamos hablando de las famosas paritarias, ¿no? Estas paritarias claro, que algunos ilusionan. Bueno, sabemos, se viene el bono. Eso dice, ¿no? Pero bueno, sabemos que Jujuy es una de las provincias más atrasadas con la cuestión de paritaria, la cuestión de hasta del mismo bono, ¿no? Y estamos hablando de las paritarias que posiblemente se reabrirían en el mes de diciembre, ¿no? Luego de imponer una suba del 22% para octubre y noviembre, el último mes del año también contará con una actualización salarial. Por su parte, el ministro de Hacienda adelantó un bono, y lo curioso de esto es que no se detallaron los números, ¿no?, que irían a esta negociación. No sé si llamarla negociación ya, porque ya no van a... Imposición, por así decirlo, claro. O sea, están estudiando los números que van a hacer con respecto al bono provincial, que bueno, se calcula que no va a tener nada que ver con otras provincias, como usted decía, ¿no? Hace poco nos enteramos que en Santiago del Estero, van a dar un bono de 200.000 pesos. No creo que llegue ni al 10% el de acá de Jujuy. Pero bueno, vamos a ver, ya se acercan justamente, digamos, un año de elecciones, así que posiblemente también los funcionarios quieran quedar bien con los trabajadores mismos, ¿no? Vamos a ver las rentas de Cauchari, dice usted. Vamos a ver, quizá un porcentaje muy minúsculo de... Claro, capaz que, qué sé yo, vea un 0,000001% de la renta de Cauchari en este mes, el mes que viene. ¿Quién le dice? Bueno, ahí justamente decíamos, ¿no?, la creciente inflación en el país determinó que los gobiernos debieran rediscutir la cuestión salarial, algo que también ocurre en la provincia, donde el ministro de Trabajo adelantó que volverá a convocar a una mesa de paritarias en el mes de diciembre. Gaspar Santillán confirmó que el último mes del año, ¿no?, el Ejecutivo actualizará los saberes de los agentes estatales de Jujuy. Ello debido a que el último incremento impuesto fue del 22% para los meses de octubre y noviembre. Así que bueno, che, qué bueno, ¿no? Ojalá que haya buenas noticias, ojalá que... Sí. Bueno, pues sabemos cómo son los diciembres estos. Sí. Así que, ¿qué más tenemos, Fer? Bueno, vamos a seguir. En determinados lugares estuvieron hablando acerca de un cambio ministerial. Ajá. Pero no encontramos informaciones al respecto todavía, así que no sé si dejarlo así picando o simplemente esperar a que suceda, que explote una bomba que puede detonar dentro de unas horas nada más, ¿no? Yo creo que está bueno porque nosotros como comunicadores, ¿no?,
y ahí hacemos y resaltamos esta cuestión. No somos periodistas, somos comunicadores, en este caso de una radio indígena, social, ¿sí? Uno tiene una rutina de levantarse y automáticamente empezar a buscar en redes sociales, en diferentes portales, las noticias del día, ¿no? Ese por ahí es nuestra dinámica. Y hoy justamente cuando llega Fernando me trae una noticia que la verdad estaría bueno que nosotros la seamos como medio ahí la primicia, pero es una noticia que la verdad que va a traer un malestar muy grande, sobre todo de la persona. Adelantamos, es una mujer, ¿no, Fernando? Así es, justamente es una mujer que entraría, lo pongo en potencial como para no, para no asegurarles nada, entraría o saldría de un consejo justamente de género y entraría en un ministerio. Un ministerio muy importante, ¿no? Sí, un ministerio también muy cuestionado, muy controvertido y que estaba a cargo también de una mujer. De una mujer. Ajá. ¿Y qué más podemos adelantar, Fernando? La verdad que me sorprendió esta mañana, Fernando, porque yo me desayuné, porque en realidad esta noticia por ahí se manejaba en Twitter, ¿sí? De esta señora que aparentemente se estaría despidiendo de esta comisión, ¿no? Y bueno, la verdad que nos sorprendió. Les digo, va a traer mucho malestar, y entendemos la cuestión estratégica de este gobierno de poner, si pondría, ¿no? En el caso potencial, como dice Fernando, si pasaría esta persona a este ministerio, es un ministerio que viene atravesando también una situación bastante dura, bastante tensa, sobre todo con los afectados directamente. Así que bueno, la verdad que se nos escapa la palabra, se nos escapan los apellidos, pero bueno, ahí voy a dejar a Fernando que trajo la fuente, a ver qué más nos puede adelantar. Mire, hay algo que es muy sospechoso. Le digo que desde justamente la página de un medio local, y lo nombro, el Tribuno de Jujuy, si usted pone Alejandra Martínez en Google, aparece justamente en el buscador el enlace al Tribuno donde dice Alejandra Martínez será la nueva ministra de Desarrollo Humano. Ahí está. Pero haciendo clic en el enlace encontramos que está roto. Lo sentimos, llegaste a una página que no existe o no se ha encontrado el contenido buscado. Y es más, vamos a buscar la cuenta de Twitter justamente de la funcionaria. Parece que ha borrado el Twitter. Mire usted. Parece que ha borrado su tweet en donde se despedía justamente de ahí del Consejo de la Mujer, diciendo que iba a estar siendo parte o que iba a estar, bueno, no siendo parte, sino al frente del Ministerio de Desarrollo Humano. Bien, entonces pasamos en blanco. Esta mañana nos despertamos con una noticia que ahora, en este momento, son las 10:38 de la mañana. Al parecer, Alejandra Martínez dejaría el Consejo de la Mujer y pasaría a el Ministerio de Desarrollo Humano. ¿Así es? Eso era lo que teníamos en un principio, pero tomando en cuenta que se borraron, digamos, los rastros de la información, no sé, yo sospecho que quizás están dando marcha atrás o están pensando esto de nuevo, pero una desprolijidad, ¿no? Porque ya se empezó a hacer eco en varios medios desde temprano y ahora, digamos, no tenemos una certeza al respecto, pero bueno, estaremos atentos y seguramente informando esto, tomando en cuenta de que, como vos lo decías, es una noticia que ya está teniendo, que de entrada ya tuvo su repercusión y que hay muchas personas que pueden sentir un malestar. Y sí, en la cuenta de Twitter de Alejandra Martínez está borrado el tweet en el que se despedía del consejo y bueno, se daba la bienvenida por así al ministerio. Así que bueno, estaremos viendo qué es lo que sucede. Y la estuvimos viendo también la semana pasada
en lo que fue el viaje de los chicos a Mar del Plata, de los Juegos Evita, estuvimos viendo a Natalia Sarapura también ahí detrás de todas las actividades de los Juegos Evitas. La verdad que nos sorprendió, ¿no? Por ahí una funcionaria de un ministerio que no tiene nada que ver con el deporte, claro, viéndola en esos actos, ¿no? Pero bueno, sí, llama la atención, nada es casual, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir esta noticia, vamos a pasar a otra noticia justamente hablando de la cuestión local. Sí. Estamos hablando de la discriminación que existe en la provincia. En este caso estamos hablando de una persona que se trasladaba en silla de ruedas, que al viajar, sí, justamente a la provincia de Mendoza, obviamente con silla de ruedas. ¿Saben dónde lo ubicaron, Fernando? ¿En dónde? Dígame. En el piso de arriba del colectivo. Eso es gente mala, por así decirlo, ¿no? Es daño. Es HDP. Sí. Es HDP. Estamos hablando justamente de lo que ocurrió, ¿no? En una empresa que tiene destino al sur. Un hombre pidió con casi un mes de anticipación los asientos, que sería en la parte baja, digamos, del transporte. Y cuando va a subir al colectivo, chequea todas en el check-in, todo del cómo es de los asientos, cómo es. El cómo se llama, claro. El cómo se llama, cómo es. Se da con esta sorpresa de que la ubicación que tenía era en el piso de arriba. Gustavo Páez tiene 38 años y utiliza una silla de ruedas para transportarse. A pesar de ello, ayer vivió una ingrata situación luego de haber pedido con los 2 asientos detrás del chofer para poder viajar a Mendoza. Él y su amigo fueron ubicados en el piso de arriba. El lamentable hecho ocurrió ayer cuando Gustavo junto a su amigo, quien utiliza silla de ruedas, se aprontaron a la unidad de la empresa de transporte con destino a Mendoza, viaje que tenía como finalidad adquirir una nueva silla de ruedas. Pese a eso, y que había solicitado con un mes de anticipación los asientos, pasó esto. Qué raro, la verdad. O sea, en líneas generales, digamos que a quien le toca en su momento, digamos al empleado que le expende los boletos a quien va a pedirlos, no le cuesta absolutamente nada ponerle la mejor ubicación a la ubicación que pide, y tampoco no es que le va a traer más o menos beneficios de acuerdo al lugar que le da, sino que simplemente cumple una función, aprieta un botón y listo, ¿no? Sí. Yo quisiera pensar que hubo una equivocación o un error, porque de lo contrario fue algo, digamos, a propósito de darle para molestarlo en el viaje, por así decirlo, ¿no? Para hacerle la vida difícil. La excusa de la empresa fue que estos pasajes ya estaban vendidos, ¿sí? Y justamente por esa razón Gustavo no pudo acceder a los mismos. Ahora yo digo, ¿no? Los discapacitados tienen la posibilidad de viajar con un acompañante y además tienen el pasaje libre. No gratis, libre, porque ese pasaje se lo paga Nación a las empresas por un convenio en la cuestión de salud, en la cuestión de discapacidad. No viajan gratis, pase libre, y no en todos los colectivos, y tampoco es que viajan todos los días o los días que quieran. Tienen ciertos viajes que pueden realizar. Ahora, sabemos que por ende la empresa, todas las empresas, no solamente en larga distancia, hemos visto acá los colectivos locales, tienen lugares concretos que viajan los discapacitados, los abuelos, las embarazadas, todo eso. Y son prioritarios, claro. Claro, son prioritarios. Vender un pasaje, ¿sí? O un asiento en este caso, de una persona que puede ir o que puede viajar un discapacitado, sí, la verdad que ya es muy, ¿cómo dicen? ¿No? HDP. Claro, sí. Y ahí, bueno, entramos en un montón de cuestiones, ¿no? De pensamientos y de ideas que están fuera de lugar, porque así como vos lo decías, más allá de que sea
o no libre o gratuito, está el hecho de que esta persona tiene algunas dificultades como para poder moverse de la manera en la que otros sí pueden hacerlo. Entonces, dale el mejor lugar para que no sufra, ¿no? En cambio, seguramente por ahí está esa persona que dice, ay no, si viaja gratis lo voy a mandar allá arriba en el último lugar y que se le arregle. Que se le arregle, claro. Pero bueno, recordamos, y eso hacemos mención, resaltamos de que los discapacitados que tienen acceso a poder viajar en estos colectivos no viajan gratis. Las empresas son subsidiadas por el Estado Nacional, entonces ese pasaje está pagado. Así que bueno, vamos a, mientras Gustavo Ballesteros se está durmiendo, vamos a escuchar musiquita y volvemos con más noticias. Tenemos que hablar sobre el tema del humo en la provincia, sí, sobre los incendios en Salta, y hay un montón de cosas. Ñukanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Bosques yo me interno a echar mis penas llorando, y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. Ay, ¿cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Bosques yo me interno a echar mis penas llorando, y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. Ay, ¿cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás.
perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás, pero olvidarte jamás, jamás. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Bueno, ya estamos acercándonos al final de la edición de este día, justamente de Ñukanchis Kunkanápac. Y si hiciéramos un juego de palabras, justamente, de lo que está sucediendo acá en la provincia con un programa de acá de Radio Chasqui, diríamos que la Pachamama nos está dando señales de humo. Así es, estamos hablando, la verdad que es terrible, ¿no? Como sí. Uno llega a salir, sale de casa, digamos, y ve, lo primero que ves de fondo, el sol, una luz roja, un círculo rojo, tapado por el humo, ¿no? Y estamos hablando a raíz de los incendios que se vienen desarrollando en la provincia de Salta y también en localidades del interior. La capital jujeña se ve cubierta del humo y ocasiona diferentes problemas de visibilidad, problemas en la salud, obviamente problemas respiratorios. Sí. Así que justamente estamos hablando de ¿hace cuántos días ya, Fer? Y más de una semana. Más de una semana, ¿no? Sí. Desde que comenzaron los incendios en la parte de San Bernardo, en Salta, y ahora digamos que en el día de ayer ya hubo focos de incendio en Orán, en distintos lugares que se están
haciendo más grande e incluso ya, según lo que estaban diciendo, están a 1 kilómetro de la provincia de Jujuy. Nuevamente, porque también venimos de un incendio muy fuerte que tuvo miles de hectáreas, bueno, cientos de hectáreas quemadas en el Parque Nacional Calilegua, ¿no? Así es, y justamente estamos hablando de este fenómeno, ¿no? El humo, que por ahí algunos no dimensionan, ¿no? La situación problemática que puede llegar a tener el impacto en la biodiversidad. Este fenómeno genera, además de problemas de visibilidad, inconvenientes respiratorios, por lo que se pide tener los resguardos del caso, ¿no? En el ejemplo de Palpalaya argumentan las atenciones a vecinos de distintos sectores por problemas respiratorios crónicos que padecen aún más por el humo. Así que ahí a ellos se les recomendó que vuelvan a la utilización del barbijo quirúrgico para evitar infecciones mayores. Bueno, hay algunas cuestiones y personas que con residencia en localidades próximas e inclusive en otras ubicaciones como la capital jujeña pueden presentar complicaciones en el estado de salud y síntomas como sequedad, ardor y sangrado de las vías aéreas, especialmente de la vía nasal, sequedad en la mucosa oral, disfonia, tos seca, irritativa, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor en el pecho, palpitaciones, agitaciones y dificultad para conciliar el sueño. Síntomas justamente de esta contaminación ambiental y bueno, lo que se está justamente indicando a los vecinos que ante estos malestares concurran a los sistemas de salud cercanos como para poder evaluar los problemas, ¿no? Y bueno, antes de esto, además del uso de barbijo, otras de las situaciones que es bueno el hecho de empezar a pensar o de empezar a ponerlo a práctica es el de colocar trapos o toallas húmedas en las rendijas de la casa, de las puertas y ventanas, en modo que funcionen como protección, y si se cuenta con aire acondicionado, tapar la salida al exterior para evitar que ingresen las partículas de humo. Bien, ahí reiteramos esta situación que la verdad muy preocupante. Hoy estuvimos, hoy ya se sintió acá en Capital, ya se siente el humo. Por ahí ayer, anteayer, no se sentía, ¿sí? Se veía la atenuación que tenía la visibilidad, ¿sí? Veíamos como un día nublado, ¿sí? Pero bueno, es el impacto del humo. Pero hoy ya se siente, uno sale afuera y ya se siente el olor a humo, digamos. Así que bueno, ahí a tener cuidado, sobre todo aquellos que tienen afecciones respiratorias, a seguir, a buscar los puestos de salud para cualquier situación. Y justamente hablando de otro tema, pero que está relacionado justamente al tema del humo, estamos hablando de los incendios en Orán, ¿no? Y es la preocupación por el avance de las llamas que dicen ya estarían muy prontas a llegar a la provincia. El foco ubicado en Colonia Santa Rosa, a 4 kilómetros del límite entre Salta y Jujuy, es el que genera temor debido a que si el fuego pasa el río Piedra, se podría extender hasta la reserva El Pantanoso y el Parque Calilegua. Desde hace varios días, Jujuy se ha visto afectado por una humareda, ello producto de un foco de incendio que ocurre en Orán, Salta, y que genera la preocupación ante la posibilidad de que las llamas avancen hasta nuestra provincia. Así que no, 4 kilómetros, Fer, nada, ya. La verdad que muy preocupante. Hoy, como le decía, aquellos que han salido desde horas muy tempranas, ya se siente bastante fuerte el olor a humo acá en la capital. Sí, bueno, es parte, en el caso de Orán, una denuncia que es muy fuerte y que está saliendo por distintos medios, es justamente hacia la empresa azucarera de la ciudad de justamente la vecina provincia, en donde justamente la firma que explota el ingenio es la que, según denuncian, habría iniciado el fuego. Sí. Ayer estuve viendo incluso en un medio local, en un medio televisivo, el único medio abierto de Jujuy, y me pareció extraño que justamente la periodista que está haciendo la cobertura lo diga en el mismo, siendo que generalmente, digamos,
se solapan a las empresas, a las grandes empresas y nunca se la denuncia, pero capaz que siendo de la provincia vecina dijeran, bueno, ahora sí te dejamos que digas esto. Pero justamente se está diciendo que la empresa azucarera es la que habría iniciado el fuego, quemando justamente las cañas secas que estaban ahí y prácticamente rodeando la ciudad de Orán, ¿no? Así es, así que bueno, esto ya la verdad que se ha dimensionado, por lo menos, ¿no? El vecino, el ciudadano común ha tomado mucha conciencia de esto. No hemos visto por ahí alguna cuestión oficial sobre este gobierno, sobre todo el gobernador, de qué acciones está tomando. Por ahí no lo hemos visto en los canales de manera oficial, ¿no? Pero bueno, la verdad que está preocupando. Así que a tener en cuenta el foco infeccioso. Supuestamente en algunos casos se había controlado, por lo menos en las áreas periurbanas, pero después sabemos que hay una distancia de 4 kilómetros pasando un río para llegar a la provincia. Así que si esto no se controla, estaríamos hablando de un problema bastante mayor. Así es, a cruzar los dedos entonces y bueno, esperar justamente que se tomen todos los recaudos necesarios como para mitigar el fuego, controlarlo y bueno, que también ya dejen de repetirse tan seguido este tipo de situaciones, ¿no? Bien, ya estamos a unos minutitos, vamos a hablar sobre lo que es esta noticia que la verdad que no la queríamos, no sé cómo tocarlo, la verdad que ya es trae un gran malestar, sentimientos muy encontrados en esta noticia. Estamos hablando de la niña Wichi que fue abusada con un brutal ataque, ¿no? Y ayer dieron el estado de salud de esta niña, que recordemos tiene 12 años, ¿no? La verdad nos pone mal, ¿no? 12 años, fue abusada sexualmente y golpeada el jueves de la semana pasada. Se conoció el estado de salud y evoluciona favorablemente. Fue derivada a una sala común y los primeros estudios descartan que hubiera sufrido una intoxicación alcohólica. Bueno, justamente estamos hablando desde el punto de vista clínico, presenta una evolución favorable. Por eso desde el área de cuidados críticos de pediatría se pasó a esta niña a una sala común. Bueno, recordemos que el ingreso en el hospital Domingo Perón justamente se dio desde el Alto La Sierra en un vuelo sanitario por un traumatismo craneal severo. Había sido golpeada y posiblemente abusada sexualmente, que esto después se ha constatado, ¿sí? Y después fue abandonada en un descampado de la zona. Así que tremendo. Según lo que decían, que sería el mismo primo de esta niña el que había perpetrado el abuso, y bueno, luego de ello, que además de los golpes la habría estrangulado, ¿no? Y que la encontraron en un estado tan tremendo que parecía como que estaba en los últimos momentos de vida. En medio de esta desgracia podemos decir que hay avances y al menos ya se está recuperando, pero para vivir esta vida que va a ser tan traumática, ¿no? Después de todo esto que le ha ocurrido a la niña, es algo muy, muy complejo. Bien, cerramos ahí las noticias. Tenemos la última noticia justamente hablando de un plano más general, más nacional. Estamos hablando de lo que es, ¿recuerda Vaca Muerta, Fernando? Vaca Muerta, sí, justamente, digamos que es bandera de batallas de muchos gobiernos, ¿no? Sí, sí. O de distintos partidos políticos y coaliciones que toman el reservorio o, digamos, este lugar con tanta riqueza gasífera y también petrolera, como, digamos, una suerte de, no sé si decir de salvación, pero como que nos puede ayudar económicamente al país para muchas cosas. Pero sin embargo hay un lado B.
Y el lado B tiene que ver muchas veces con efectos contaminantes, tiene que ver con algo que ha pasado hace poquito, que es ni más ni menos que un derrame de petróleo, y con distintas versiones de este mismo hecho, ¿no? Sí, estamos hablando del derrame que existió de Vaca Muerta, ¿sí? Y confirman que traspasó la locación. El incidente ocurrió el pasado viernes en Sabiduría Sur, una de las áreas de mayor extracción de este material. En un medio local sugirió que habría quedado contenido en la locación. Sin embargo, las imágenes satelitales de la zona afectada demuestran que el derrame superó los límites de la locación y se ve muy claramente, ¿sí? El derrame, que ha sido bastante grande, ¿sí? Ahí no lo podemos mostrar en imágenes, pero se ve una área bastante importante, ¿no? 3 hectáreas aproximadamente, de acuerdo justamente a lo que se ve o a lo que están mostrando en estas últimas imágenes, digamos, obtenidas por satélite. Pero sin embargo, tomando en cuenta, digamos, que han pasado también algunas horas desde estas imágenes que estamos viendo, no sabemos si ha avanzado o no, o hasta qué punto se ha contenido, porque la misma empresa habla de que se ha controlado esta situación, pero bueno, hay digamos medios como este caso Opsur.org.ar, donde nos denuncian o nos muestran que esa situación no está tan controlada como dicen, como parecen decir, ¿no? Así es, así que bueno, hay a tener en cuenta justamente de esto, que la verdad que preocupa, en un impacto bastante fuerte, ¿no? en la biodiversidad. Así que bueno, esta fuga se inscribe en el aumento sostenido de incidentes que registra la Oficina Ambiental de la provincia de Neuquén, que ascendieron de 2,8 a 5,6 diarios entre el 2017 y el 2021, año en el que sumaron 2049. Así que bueno, ahí esto, ¿no? Ya todos los días pasa algo entonces. La verdad que entre los humos, esto de Vaca Muerta, después la ley de humedades que no avanza, ¿dónde iremos a parar, no? Bueno, sobre todo a nuestros hijos y a todos los hijos que están viviendo todavía prematuramente. Che, bueno, y ya estamos últimos minutos, ya hemos visto en algunos portales bastante interesantes, ya está confirmado, ¿sí? Ya está la noticia. Ya está la noticia. Dice, bueno, asumirá el día de hoy. Estamos hablando de Alejandra Martínez, es la nueva ministra de Desarrollo Humano. ¿Tendríamos que poner aplausos o no? No, Guti está colgado, Guti, está durmiendo. Bueno, ahí sí, la verdad que portales donde han dicho que en el día de hoy asume como nueva responsable de la cartera de Desarrollo Humano y reemplazará a Natalia Sarapura. ¿De quién no sabemos a dónde va a ir? No sabemos. Así que bueno, ya estamos ahí, últimos minutos. Ñucanchi, Cancunapa de nosotros para ustedes. Alejandro Mendoza, Fernando González, Gustavo Ballesteros. Nada, nos despedimos. Nos despedimos, entonces será hasta una nueva edición. Esperamos entonces que esta información sirva justamente como para poder pensar en la realidad en la cual estamos viviendo, ¿no? Un abrazo muy grande y será hasta encontrarnos. Tengo una cama, hermanos. Hasta la próxima. Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren.
Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si es de vivir sin tu amor. Yo tenía para darte alegrías que entregarte, mil caricias para darte. A cuidarte, yo tenía para darte. Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si es de vivir sin tu amor. Yo tenía para darte alegrías que entregarte, mil caricias para darte y mis manos para cuidarte. Yo tenía para darte. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Para sufrir, yo no he nacido para sufrir. Para sufrir, yo no he nacido para sufrir.
mujeres del pueblo, cariñoso, sincero, con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero, libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero, libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero y sincero, lindo, moreno, soltero y sincero, lindo, moreno, soltero.